Muy buenas tardes, docente y compañeros. Soy el licenciado Jairi Pérez. Actualmente me encuentro cursando la maestría en educación en CESON Universidad, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y para esta ocasión quiero hablarles de un tema que ha cobrado mucha fuerza últimamente estos años aquí en México, que es referente a las problemáticas que tienen las reformas educativas o la educación general en México, ¿de acuerdo? Para esto pues hemos realizado, o bien realicé esta pequeña investigación en la cual me encargo de mostrar estos problemas, algunas soluciones que se están tomando y algunos puntos de vista personales, ¿ok? Antes de comenzar quiero aclarar algunos puntos. Primero, si me escuchan que estoy tosiendo, les pido una disculpa, estoy un poco enfermo, entonces voy a toser varias veces durante la presentación, ¿de acuerdo? La siguiente, la mayoría de la información que encontré sí está actualizada, ¿de acuerdo? Sin embargo, si son mexicanos, podrán saber que recientemente el año pasado hubo un cambio de poder en el cual entró el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez está impulsando una nueva reforma educativa. Por lo tanto, a pesar de que esta información que encontré sí es actualizada, estamos hablando de que es información de 2017, 2018, máximo 2015, a pesar de que está actualizada, ya se está implementando una nueva reforma educativa. De igual manera decidí dejar estos puntos que encontré para fortalecer la presentación. Muy bien. Y lo último es que si de repente escuchan como que se corta un poco la presentación, les pido una disculpa, estoy teniendo algunos problemas con la computadora para grabar. ¿Ok? Bueno, dicho y hecho, comencemos entonces con la presentación. Antes que nada, me tomé la libertad de buscar un poco sobre el contexto educativo nacional, empezando por qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la educación. Para esto me encontré principalmente dos artículos que hablan referente a la educación, uno de manera directa y otro indirectamente. El primero que podemos encontrar es el artículo tercero, ¿de acuerdo? Este artículo, que es el que habla más directamente sobre la educación, dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, entre paréntesis, Federación, Estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. Después dice, la educación que impartirá el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Quiero aclarar que este artículo está muy extenso, de hecho tengo aquí conmigo la Constitución Política Mexicana y son aproximadamente unas 4 páginas, entonces no quiero leer el artículo completo porque nos tardaríamos, se alargaría un poco el video, ¿ok? Entonces solamente voy a resaltar aquellos puntos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, este primer punto o inciso que dice que garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Sí? En pocas palabras, que la religión o cualquier creencia religiosa no debe intervenir con la educación, sino que deben de estar separados, ¿ok? Esto solamente para la educación pública. Ya obviamente existen escuelas privadas donde sí se puede aplicar esto. Este segundo punto también me agrada porque dice, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Un poco de la mano con el primer punto, básicamente diciendo que esta educación debe basarse no debe basarse en doctrinas religiosas, sino en el mero progreso científico. ¿Ok? Y el otro punto que me gusta aquí y que sí me gusta resaltar es este que dice que la educación deberá ser siempre gratuita, cosa que muchos sabemos que no siempre se lleva a cabo este punto. Por lo general no toda la educación es gratuita, ni siquiera en los niveles de primaria y secundaria. ¿Okay? El otro punto que me llamó mucho la atención y me gustó es el otro artículo es el artículo número 5, que no va directamente a hablar de la educación, pero sí tiene que ver.
Este dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Si nos damos cuenta, este artículo habla más referente al trabajo o a la profesión. Pero ¿por qué me gustó o por qué quise incluirlo? Porque en pocas palabras nos está diciendo que el mexicano es libre de elegir qué quiere estudiar y a qué se quiere dedicar. Es decir, nadie puede obligarle a estudiar algún tema en específico. ¿De acuerdo? Entonces, estos fueron los dos artículos que encontré más útiles. De igual manera, voy a dejar en la descripción del video los enlaces a estos artículos, de donde los obtuve, que básicamente los saqué del sitio de gobierno del estado, y igual los saqué de la Constitución Política Mexicana. Ok, para lo siguiente vamos a analizar un poco lo que es el panorama de la educación en México. Estos datos fueron obtenidos del 2017, perdón. Primero dice, según el índice de competitividad global de Foro Económico Mundial en su edición más reciente, que es la de 2017-2018, México ocupa el lugar 102 de 137 países en calidad de educación, ¿ok? Este número, bueno, sabemos que la educación en México nunca ha sido la mejor, pero aún así nos encontramos en un punto muy bajo. De hecho, estamos incluso por debajo de países como Etiopía, que son países que se encuentran en crisis tanto económica como en todos los aspectos. Entonces, por lo general los países que se encuentran más alto en esta categoría son los países de primer mundo como Singapur, Suiza, Finlandia, etc. ¿Okay? Cabe mencionar que estos resultados son realizados mediante la evaluación PISA. ¿Okay? Esta evaluación está realizada por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y es una evaluación que permite evaluar la calidad de la educación en distintos países. Para esto se toman distintos criterios, no solo se toma en cuenta resultados de exámenes, sino que también se toma en cuenta la accesibilidad que tiene el país a internet, cuánto se invierte en él, etc. ¿Okay? Entonces, para el segundo punto dice, México permanece en el último lugar de los países de la OCDE al medir la calidad del sistema educativo, según los datos de la misma evaluación que se aplicó en el 2015. ¿Okay? Entonces, repito, la educación en México pues sigue en decremento. Por lo visto no parece que esto vaya a mejorar, o al menos no se ha visto alguna mejora recientemente. Después, en 2016, el 53% de los adultos jóvenes de 25 a 34 años en México solo contaba con una educación por abajo de la media superior, cifra que aumenta al 63% en el caso de las personas entre 25 a 64 años, según el estudio del panorama de la educación 2017 de la OCDE. ¿Okay? Como vemos, cada vez más personas están desertando de la educación, ¿okay? Lo cual es un caso muy crítico. Y este último punto, que yo creo que es de los que más me interesó, porque nos da un claro panorama de lo grave que está la situación, que dice: a México le tomará más de 25 años alcanzar los niveles promedio de los países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura. ¿A qué se refiere? Que aproximadamente en 25 años más vamos a alcanzar ese promedio que nos están pidiendo esta organización solamente en matemáticas. ¿Okay? Para poner un ejemplo más claro de esto, podemos comparar que un alumno con las calificaciones más altas en México es el equivalente a un alumno con calificaciones medias en algún país como Japón, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante subir estos niveles, más que nada porque no solo somos el país más bajo en América Latina, sino que estamos entre los más bajos del mundo, ¿de acuerdo? Sin embargo, no todo son malas noticias. También México tiene algunas
fortalezas respecto a la educación. La primera de estas es que México tiene una de las mayores proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la ciencia en los países miembros de la OCDE. Habíamos mencionado pues que efectivamente cada vez hay más diserción respecto a edades en la educación, pero estos pocos alumnos que se quedan, muchos están optando por áreas de la ciencia, lo cual es muy bueno porque México necesita fortalecer demasiado el área de la ciencia y de la investigación. ¿Okay? Luego, en México se incrementó la matrícula de educación preescolar. Preescolar estamos hablando pues de niños entre los de 4 años, ¿ok? De 4 a 8 años, aquí cometí un error, puse del 89%, de 4 a 8 años, perdón, en el 2015, ¿ok? Aquí lo importante, considero yo, es que esta matrícula debe de mantenerse, ¿ok? Sí es una realidad que los alumnos, los niños están aumentando la matrícula en la educación preescolar, pero como vimos en el punto anterior, esta va disminuyendo conforme van avanzando, ¿ok? Después, las recientes reformas educativas han impulsado la educación técnica en México, ayudando a los jóvenes a capacitarse para el empleo mientras completan sus estudios. Esta es una ventaja muy buena de que ya muchas universidades se están adaptando a trabajadores que estudian en lugar de estudiantes que trabajan, ¿okay? Haciendo más fácil el acceso a la educación, ¿okay? Ahora sí que, como diríamos, la educación para todos. Y por último, los salarios de los docentes han mejorado en los últimos años en México. Esto es algo que a lo mejor se podría ver en algunos estados o en algunas escuelas públicas, ¿okay? De acuerdo. Ok, vamos con el siguiente punto, que es el modelo educativo y la propuesta curricular. ¿Qué es esto? El nuevo modelo educativo, hago referencia a que esta información es del año 2018, ¿ok? El nuevo modelo educativo pone a la escuela en el centro del sistema educativo para transitar gradualmente hacia un sistema más horizontal que fortalezca las comunidades escolares, los consejos técnicos escolares y los consejos escolares, ¿ok? En este entonces, Aurelio Nuño, que era el actual secretario de Educación, presentó 3 documentos para alcanzar el modelo educativo del siglo XXI, o lo que él llama el modelo educativo del siglo XXI. El primero es el documento que se conoce como los fines de la educación, que explica de manera breve que los mexicanos que se quieren formar. En pocas palabras, ¿cuál es el perfil que estamos buscando en el mexicano? ¿Okay? Ciudadanos con valores informados y responsables, que participan en la vida social, económica y política de México, así como personas capaces de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar. ¿De acuerdo? Este documento permite contar por primera vez en la historia de México con una síntesis de los logros de aprendizaje esperados por cada niño y joven en su trayectoria escolar, en 7 ámbitos de aprendizaje, que son lectura y comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, convivencia y colaboración, desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura y medio ambiente, ¿okay? Que considero que algunos de estos sería muy importante reforzarlos, por ejemplo, el área de la cultura, el arte o el medio ambiente, ¿okay? Este es el primer documento que presenta. Igual, estoy dejando en la descripción del video todos los enlaces a las fuentes bibliográficas de donde estoy obteniendo esta información, ¿okay? El siguiente documento, el cual es el modelo educativo, básicamente está dividido en lo que se considera 5 ejes, ¿okay? Este documento ha surgido de diversos foros que parte de la premisa fundamental del derecho de los niños y los jóvenes a una educación de calidad. Ok, entonces decíamos que este se divide en 5 ejes. El primero de ellos es la escuela, ¿de acuerdo? Habíamos visto que este modelo pretende poner a la escuela en el centro del sistema, ¿ok? Básicamente dicen que si ponemos a la escuela en el centro o le damos la prioridad a las instituciones, nuestros alumnos van a tener una mejor educación, ¿ok? Dice, el primer eje son las escuelas, en el que el modelo reconoce a los planteles como el espacio donde deben converger los esfuerzos de todos los componentes del sistema educativo, porque en la escuela es la escuela donde están todos los estudiantes y se realiza el proceso educativo. Muy bien. Luego, el segundo eje es lo que viene siendo el contenido educativo, cuyos puntos están en la propuesta curricular. Con esto se referencia a todo el contenido que se le va a mostrar a los alumnos, véase por ejemplo
las cartas descriptivas, los planes de estudio, etcétera, ¿ok? Desde mi punto de vista creo que este es un punto que sí se tiene que mejorar, porque por lo general México está siguiendo el mismo contenido o está enseñando a los estudiantes el mismo contenido que se ha venido explicando desde hace más de 15 años. Entonces, considero necesario preparar a los estudiantes para un futuro muy distinto que ya está ocurriendo y al cual no se les está enseñando a adaptarse. ¿De acuerdo? Considero, de hecho, ya considero necesario que se les enseñe, por ejemplo, a estudiantes de primaria o secundaria, se les enseñe economía, programación, finanzas, artes, medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar a los estudiantes para esta nueva era que está básicamente dominada por la tecnología, ¿ok? No le veo un futuro muy bueno a la educación si seguimos enseñando a los estudiantes contenido de hace 15 años para un futuro totalmente distinto, ¿de acuerdo? Muy bien, el tercer eje del modelo educativo plantea la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, anclado en una formación inicial fortalecida tanto en las escuelas normales como en las universidades, y con procesos de evaluación que permitan ofrecer formación continua pertinente, útil y hecha a la medida de las necesidades de los maestros. Más adelante voy a hablar un poco sobre este caso de la evaluación de los docentes, que fue un caso muy sonado aquí en México. ¿De acuerdo? Siguiente, inclusión y equidad, lo que significa que cada uno de los componentes debe apegarse a estos principios, desde la infraestructura y el equipamiento hasta el currículo y los materiales educativos, pasando por la formación del docente, la gestión escolar, la normatividad y el presupuesto. ¿Sí? Y el último eje que nos da este modelo educativo viene siendo la gobernanza del sistema educativo, que plantea una gobernanza mucho más efectiva en la pluralidad de actores que hoy participan en el sistema, con responsabilidades más claras que permiten una coordinación para lograr una gestión y resultados eficientes y eficaces. ¿De acuerdo? Entonces, estos 5 ejes son los que conforman el modelo educativo que se propone. ¿Ok? El último documento que mostró el secretario para alcanzar el modelo educativo es la propuesta curricular en la educación básica y media superior. ¿A qué se refiere con esto? Dice, es prioritario que la educación ofrezca a los estudiantes prácticas y conocimientos que le permitan aprender a aprender, y partiendo de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de la ciencia en la educación. Esta nueva propuesta curricular se centra en el estudiante y sus aprendizajes. Ojo, hemos visto últimamente que se habla mucho sobre el desarrollo o el aprendizaje por competencias, ¿ok? Que es algo que ya se está implementando mucho en México, por lo mismo que mencionaba en el punto anterior, que es necesario actualizarnos a la nueva era de aprendizaje, ¿ok? Por lo general siempre se le pedía a las escuelas que la manera de enseñar a un niño era mediante la memorización y la mecanización, y todo esto lo tenía que implementar él en un examen, ¿okay? Ya ahora con este nuevo sistema, o más bien con el desarrollo de habilidades por competencias, se pone al alumno en el lugar y se le aplican, vamos a poner ejemplos de la vida real, ¿okay? De modo que el alumno pueda asimilar mejor y prepararse mejor para lo que está por venir. Muy bien, entonces básicamente eso es lo que consiste el modelo educativo y la propuesta curricular, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas de las estrategias que esta nueva reforma educativa que acaba de entrar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué estrategias se está implementando en esta reforma educativa para mejorar la calidad de la educación, ¿ok? Primero, la primera estrategia que se está implementando es el cambio de organismo vigilante y del sistema de evaluación. ¿Okay? Si son mexicanos, me imagino que les va a sonar este caso que ocurrió, si no me equivoco, en el 2016, sobre el caso de que se aplicó la nueva reforma educativa, en la cual hubo un despido masivo de docentes porque se les aplicó una evaluación docente. Entonces muchos de estos docentes no aprobaron dicha evaluación y se les quitó de sus cargos. ¿Cuál fue el problema que hubo con esta evaluación? Que básicamente no se les estaba evaluando conocimientos respecto a la escuela, sino que se les evaluaba más como técnicas o como reglamentos.
Entonces, esto ocasionó que la gran mayoría de los docentes reprobaran el examen y fueran despedidos, lo cual concluyó en marchas y huelgas alrededor de todo el país. ¿Okay? Fue un tema muy sonado en todo México. Esta evaluación fue hecha por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el INE, que fue creado por el entonces presidente Vicente Fox, allá en el año 2012. Entonces, lo que pretende esta nueva reforma educativa es cambiar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y sustituirlo por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que a su vez va a cambiar totalmente este sistema con el cual se están evaluando los docentes, lo cual considero un punto muy bueno y a favor. ¿Por qué? Porque considero que sí es necesario que se esté evaluando a los docentes, ¿ok? Sin embargo, que se evalúen los criterios que se necesitan. Hace poco sonó aquí en México una noticia de donde se decía que no se va a considerar que un maestro sepa inglés para poder dar clases de inglés. De hecho, también hace unos días sonó mucha noticia de que el secretario de Educación dijo que los estudiantes de primero y segundo de primaria van a poder aprobar solamente asistiendo a clases y no necesariamente trabajando en el aula. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad del docente. Como podemos ver, son cositas y están pasando actualmente. Esto que estoy contando pasó hace creo que 2 días, que nos demuestran cómo va en decadencia el sistema de educación. Entonces sí considero importante que se haga una evaluación docente en la cual se revisen estos puntos, ¿ok? Todos conocemos también a los famosos, les llaman los docentes aviadores, yo les llamo los docentes pasantes, que son estos trabajadores que se dedican a cualquier profesión, pero se les da la oportunidad de dar clases. Entonces este trabajador, nunca en su vida ha dado clases, no le interesa la docencia, no tiene amor por la docencia, no sabe cómo impartir clases, pero como necesita el dinero, lo hace. Entonces esto a su vez hace que nuestra calidad educativa esté disminuyendo, porque no estamos colocando a docentes preparados en su lugar, sino que estamos colocando solo a alguien que ve la necesidad. Entonces, por esto reafirmo que considero muy importante este cambio en el sistema de evaluación de los docentes, no que se retire, solo que se refuerce. Muy bien. El siguiente punto, educación gratuita para todos los niveles. Habíamos visto que la Constitución Política nos dice que la educación debe ser gratuita, que la educación debe ser gratuita, muy bien, y obligatoria para los niveles primaria y secundaria. En este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la reforma incluye la gratuidad de la educación en todos los niveles, es decir, hasta nivel superior, ¿ok? Siguiente, conceptos nuevos en la Constitución. ¿A qué se refiere? Hace unos minutos escuchamos lo que es el artículo 3 de la Constitución, en el cual van a aparecer por primera vez la figura de interés supremo de la educación para los niños y los jóvenes. Además, se agregó en la reforma los principios de integridad, equidad y excelencia como principios básicos de la educación de la Constitución. Es decir, que vamos a basar nuestra educación sobre estos principios. Muy bien. Siguiente. Consenso entre padres y maestros. En pocas palabras, formar algo así como un sindicato en el cual los docentes estén más de la mano con los padres. Es muy común en México que los padres manden a los estudiantes a la escuela y le dejen toda la responsabilidad al maestro. Muchas veces el padre ni siquiera se toma la molestia de preguntar cómo va su hijo en la escuela, de ayudarle con sus tareas, lo cual obviamente, de hecho, esto también le contagia al alumno esta negatividad de no querer ir a la escuela o de repudiarla. Entonces, la propuesta incluye la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y las instituciones de educación superior que forman a los docentes para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. Siguiente, uno de los puntos que considero más importantes, de los cuales ya hablé hace rato, que son las materias obligatorias.
Como parte del impulso a una educación cultural, se introducirá la obligatoriedad de que los planes de estudio incluyan civismo, valores, cultura, arte, música, deportes y respeto al medio ambiente. ¿Okay? Les mencionaba hace rato que yo considero, incluso para esta época o para esta nueva era que están por enfrentarse nuestros hijos, que ya es necesario inculcarles también finanzas, programación, economía. Y algo que siempre me ha sonado mucho es que, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que se les enseñe arte, pero por lo general siempre se enfocan en música solamente. Habiendo en total 7 artes, ¿por qué no se les enseñan otras artes por igual? O sea, se les enseña música por apreciación, pero ¿por qué no se les enseña danza? ¿Por qué no se les enseña pintura, apreciación cinematográfica, o ese tipo de asignaturas que les permitan apreciar un arte más extenso? ¿De acuerdo? Luego, el siguiente punto, contenidos diferenciados por región. Este es uno de los puntos que considero más importantes, principalmente porque sabemos que en México existen muchas comunidades indígenas, lo cual implica que no siempre se habla nuestro mismo idioma. Aclaremos que existen cientos de dialectos en México, lo cual dificulta mucho la educación. Estas mismas zonas son las que a su vez no tienen acceso a internet o a tecnologías. ¿Okay? Básicamente, la reforma educativa del gobierno federal propondrá la visión regional de la educación, que promoverá la formulación de contenidos diferenciados para las regiones de México. Por ello, la iniciativa propone un énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural. ¿Okay? Repito, creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. La siguiente estrategia, que es una que ya se está llevando a cabo y se ha visto mucho últimamente en noticias y redes sociales, es el nuevo sistema de becas Benito Juárez, que es un sistema que apoya a alumnos de nivel superior mediante becas para que ellos continúen estudiando. ¿Okay? Este sistema ya se está implementando, pero siento que no está funcionando. Recientemente ha sonado mucho el caso de estudiantes que suben fotografías a redes sociales donde ellos aparecen gastándose el dinero de la beca en objetos que no son referentes a la educación. Entonces, los estudiantes están haciendo un mal uso de estas becas que se les están proporcionando al no utilizarlas en nada referente a la escuela. Entonces, considero que este punto se puede mejorar un poco, no dándole al alumno directamente el dinero. Ok, y siguiente punto y último, los sindicatos tendrán libertad. ¿A qué se refiere esto? El secretario de Educación dijo que todos los sindicatos, incluyendo los del magisterio, tendrán libertad y autonomía para elegir a sus dirigentes. ¿Okay? Entonces, básicamente estas son las estrategias que la nueva reforma está tomando para corregir todos estos problemas que nos han dejado las reformas anteriores. Ya por último, les dejo aquí las fuentes bibliográficas de donde obtuve toda esta información. De igual manera, voy a poner todos estos enlaces en la descripción del video por si alguien guste consultar los documentos. Como conclusión, pues podemos ver que efectivamente ya se está haciendo un cambio positivo con esta nueva reforma educativa. Si bien hay muchos problemas que siguen y permanecen, se ve el interés por parte del gobierno y de la población en general por corregir estos problemas. Creo que aún necesitamos fortalecer más, como habíamos mencionado, respecto a educación gratuita, respecto a las materias que se deben de tomar, respecto a todo esto, que tenemos que actualizarnos un poco más. ¿Okay? Tuve la suerte de asistir hace unos meses a una conferencia de educación sobre Google, en la cual se nos mostró una frase que me llamó mucho la atención, la cual dice que debemos preparar a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, para carreras que todavía no existen, para realizar trabajos que todavía no existen. ¿Okay? Entonces, básicamente nos está diciendo que es momento de empezar a crear una nueva conciencia respecto a un futuro. Es normal que nuestros estudiantes, la mayoría quieren estudiar Derecho, Administración, Negocios, y está bien, pero podemos hacer una breve comparación. ¿Cuántos mexicanos salen estudiando Derecho al año
comparado con cuántos salen estudiando algún área relacionada con la ciencia. Podemos ver que la diferencia es inmensa. ¿Okay? Es necesario ya actualizarnos y esperemos que esta reforma educativa pues nos sea de mucha ayuda y sobre todo que el mexicano sepa implementar. ¿Okay? Por mi parte esto es todo, espero que haya sido de su agrado y pues cualquier duda pueden dejar aquí su mensaje. Muchísimas gracias y me despido.